conocidos que tenemos, radiografías, pues un trago de bario, ¿no? Una buena cantidad de bario, 200 mililitros, y ver cuánto tiempo tarda en pasar a través del píloro. Ahora, ¿qué otras causas de gastroparesia conocen? Pues los opioides, la morfina, el tramadol, todos estos pueden producir gastroparesia. Los antidepresivos, la levodopa, los calcioantagonistas, el ocrótide puede producir gastroparesia. Salud. Y obviamente siempre tenemos que evaluar algo psiquiátrico, repito, es de los menos importantes cuando evaluamos a un paciente, pero siempre tomar en cuenta que pues, la paciente pues, lo que puede tener es bulimia o está anoréxica, ¿no? Y lo que tiene es que estaba induciendo el vómito, la que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de todas estas enfermedades? La que sigue, por favor. Repito, de lo más importante, si no lo preguntamos, no nos va a venir a decir el paciente. Si no lo revisamos, no lo vamos a encontrar. Y los ojos solamente ven lo que el cerebro sabe. Si no lo sabemos, ni siquiera lo vamos a ir a buscar, ¿no? Y podemos o no hacer estudios de neurofisiología, pero esto solamente en cosas raras, como neuropatías múltiples, o que no nos quede muy claro el diagnóstico. La que sigue, por favor. Las velocidades de conducción nerviosa son los famosísimos toques. Lo que evalúa las velocidades de conducción nerviosa es la velocidad, valga la redundancia, y la amplitud del impulso eléctrico. Yo le doy un impulso eléctrico distal, y en las sedes están viendo de abajo nada más. Entonces le doy un impulso, le doy un toque, y mido cuánto tarda en llegar a estos electrodos. Normalmente lo que medimos es la latencia, que es entre que yo doy el estímulo y empieza a tener una respuesta, veo lo que es la amplitud de la respuesta y veo la velocidad de la respuesta. Si yo tengo una amplitud disminuida, como es el caso de abajo, que sí alcanzan a ver en las sedes, que ahorita en un segundo van a ver lo que es normal, pensamos que tiene un daño axonal. ¿Por qué? Porque no tiene axones suficientes para llegar con un impulso fuerte al extremo que estás investigando. Si se tarda mucho en llegar, acuérdense que la velocidad de transmisión depende de la cantidad de mielina. Entonces, si se tarda mucho en llegar, lo que pasa es que tiene poca mielina. Entonces se llama una enfermedad desmielinizante. ¿Okay? Entonces, por eso cuando les reportan patrón electrofisiológico compatible con neuropatía axonal, ya se imaginan luego la curva de abajo, donde tiene la amplitud disminuida. Podemos señalar la amplitud, que es de aquí a aquí. De aquí hasta arriba. Esa es la amplitud. Fíjense cómo abajo está disminuida y también la velocidad está disminuida, que eso es lo más frecuente. O sea, que tengamos tanto desmielinización como daño axonal. Si yo nada más tuviera daño axonal, lo primero que pienso es en algo tóxico. Si yo tuviera únicamente daño desmielinizante, lo primero que pienso es en algo autoinmune, CIDP, Guillain-Barré, neuropatías autoinmunes, anti-GM1, Miller-Fisher, etcétera, 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 que ustedes son expertos. La que sigue, por favor. Bueno, datos clínicos que sugieren otras causas de neuropatía en diabéticos. A los diabéticos no nada más les da neuropatía diabética, también les pueden dar neuropatía por vasculitis, neuropatía autoinmune, neuropatía tóxica. Entonces tenemos que saber cuándo buscar algo más. De todos los pacientes que tienen neuropatía diabética, nosotros hemos visto que aproximadamente el 10% no es neuropatía diabética únicamente, sino además es por alguna otra cosa, por hipotiroidismo, por ejemplo, por estas hereditarias raras, y entonces tenemos que buscar primero si hay historia familiar. Si hay historia familiar, rescatamos una neuropatía hereditaria, sensitivo-motora, o una muy frecuente que es el Charcot-Marie-Tooth. Si inicia súbitamente, repito, una neuropatía inflamatoria, sobre todo vasculitis y Guillain-Barré. Si de repente tiene pie caído y dedos en martillo como primera manifestación y muy pronta, descartamos una neuropatía sensitivo-motora o una neuropatía asociada a una enfermedad mitocondrial, como por ejemplo Menji, Kemp-Sayer, TPO. Y nosotros encontramos que tiene un aumento de las globulinas, descartamos una gamopatía monoclonal y a su vez descartamos mieloma múltiple, linfoma, una amiloidosis. Hay que interrogar qué otros medicamentos ha utilizado, sobre todo la exposición a plomo es muy importante. En México hay mucha intoxicación por plomo subdiagnosticada. Hay gente que tiene pica y se come el barro.
O hay gente que guarda sus alimentos en el barro. Acuérdense que el barro, con lo que cubre la cerámica, tiene mucho plomo. Esto está en una neuropatía por plomo. Y hay ocasiones en las que hacemos una función lumbar y si tiene muchas proteínas, sin leucocitos, pues descartamos una neuropatía inflamatoria. De estas, por ejemplo, Guillain-Barré es como la más característica. Hasta que sigue, por favor. Ahora, si ha tenido historia de dolor lumbar o radicular tipo ciática, pues tenemos que descartar una estenosis del canal lumbar y tenemos que hacer una resonancia magnética. La expresión física buscamos signo de la SEG, Bragard, Patrick, etcétera, que todos ustedes conocen. Por ejemplo, si tiene dolor cervical, hay que descartar que no tenga una radiculomielopatía cervical, ¿no? O hacer una imagen de la columna cervical. Eso también depende de la localización donde tiene, y ahí entra lo que todos ustedes conocen como colmillo. Si tiene historia de exposición al alcohol, no se casen con la idea de que es alcohólico. ¿No? O sea, la definición de alcohólico es toda aquella persona que toma más que ustedes. Entonces sí está más difícil. Y casi siempre da una neuropatía desproporcionada y además da ataxia, torpeza. El paciente no puede caminar bien en la noche, se cae en la regadera, habla como el rubabrazo, ¿no? Entonces eso sí es alcohólico. Puede tener o no intoxicación, ¿no? Plomo, repito, arsénico, talio, solventes orgánicos, órganos fosforados. Si tiene historia o datos de laboratorio de alguna neoplasia, existen neuropatías autoinmunes paraneoplásicas. Entonces, si un paciente tiene cáncer renal, primero piensas que es una neuropatía paraneoplástica antes de pensar que es por la pura diabetes. Si tiene velocidad de sedimentación globular alta, factor reumatoide, o tiene crioglobulinas, pues piensas que tiene una vasculitis o tiene amiloidosis o tiene una crioglobulinemia. Si hay estudios más que hacer a un paciente que tiene diabetes. La siguiente, por favor. Estos son los medicamentos que en México más neuropatía producen. Ojo, dentro de estos está el metronidazol. Todos nosotros damos Flagyl para arriba y para abajo sin saber que puede dar neuropatía. Y también la macrodantina. Entonces tengan mucho cuidado. Si después de dar estos medicamentos el paciente empieza a tener síntomas sensitivos o motores, primero quiten el medicamento. Obviamente la quimioterapia con cisplatino, la miodarona, la colchicina y muchos de los antineoplásicos o quimioterapéuticos pueden producir neuropatía, entonces tengan mucho cuidado, ¿no? De estos, la talidomida también puede producir, la isoniazida, todo el mundo ha dado isoniazida en algún momento, el cloramfenicol, que les encanta tanto para salmonelosis, hasta incluso la DFH puede producir alteraciones del sistema nervioso periférico. La siguiente, por favor. Y bueno, siempre tener en la mente que existen muchas otras causas de neuropatía. Falla renal, si un paciente tiene ya falla renal, insuficiencia renal crónica, terminal, pues primero descartas que sea urémica y entonces a dializar, tiene un boom arriba de 100, o potasio arriba de 7, o de tratamiento, o acidosis, etcétera, etcétera. Si es un cuadro súbito de debilidad ascendente, progresiva, muy motora, pues descartas un Guillain-Barré. Si tiene boca seca, ojo seco, y además tiene las parótidas del tamaño de 2 pelotas de golf, pues descartas síndrome de Sjögren, síndrome de Zika. Entonces depende de qué otras cosas más tiene el paciente. Desafortunadamente, en México el VIH ya es una epidemia grave, es seria, es un problema de salud. Y es algo que nosotros no estamos yendo a buscar. No les estoy diciendo que a todo el mundo le hagan su serología para VIH, porque para empezar es una decisión del paciente, y ya en la actualidad necesitan hacer un consentimiento informado de que le van a pedir mandar a hacer el VIH y las implicaciones que tiene. Pero siempre tengan el VIH en pacientes con promiscuidad, que la promiscuidad cada quien la define de manera distinta. Antes, y en las poblaciones rurales, muy rurales, la sífilis es una causa frecuente de neuropatía. Entonces, un buen BDRL puede descartar esto. Y hay otras, siendo la más importante que quiero que tomen en cuenta, es la claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir esto? El paciente empieza a caminar y le empiezan a doler los pies, entonces tiene que parar porque le duelen mucho los pies. Eso no es neuropatía, eso es enfermedad arterial periférica. Y eso lo van a tratar mañana, pero siempre lo tienen que buscar, o siempre lo tienen que tomar en cuenta. Entonces tienen que tomar los pulsos, porque si los pulsos están disminuidos, eso no significa que no tenga neuropatía, porque la neuropatía daña los vasos. Entonces hay que ir a buscar otras cosas. Acuérdense las 4 P: dolor, palidez, vea la función,
y la otra se los dejo de tarea porque mañana la doctora Ranero se los va a preguntar. Lo que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a abordar en general un paciente que tiene neuropatía? Y para eso viene esta tabla tan rebuscada y recargada. Primero, la historia. Ojo con los factores predisponentes. Un paciente, lo que está expuesto es a plomo, o a fumiga, o tiene algún otro factor exacerbante, se lo tienen que preguntar. Y entonces tenemos que hacer una exploración física, ¿no? Y la exploración física, como ya vimos, vamos a distinguir entre los dos grandes síndromes de neuropatías periféricas, los de neurona motora inferior, que produce neuropatía de fibras delgadas, y las de fibras largas, ¿no? Que estos son los principales hallazgos. Si queda duda, hacemos estudios de velocidad de conducción nerviosa. Solamente se hace electromiografía cuando pensamos una de dos, o daño muscular o daño radicular. Si no, no pidan electromiografía. Y la electromiografía tienen que picar con agujas y duele bastante intensamente. Obviamente esto es normal en la neuropatía de fibras delgadas, y si un paciente tiene neuropatía de fibras delgadas hay que buscar que no tenga daño autonómico, como con la tensión arterial acostado y sentado, descartar que no tenga ortostatismo. Se puede hacer biopsia de piel si tienen un centro adecuado, que solamente hay un centro adecuado y es privado en México, entonces casi nunca se hace. Hay que hacer una evaluación adecuada por laboratorio, los diagnósticos diferenciales, y también, repito, muy importante la historia. Solamente en los pacientes que tienen neuropatía de fibras delgadas hacemos el diagnóstico en un 10%, y esto es porque no vamos a buscar las causas. Entonces, de todos los pacientes que tienen neuropatía de fibras delgadas, no se casen con el diagnóstico de diabetes, busquen otras causas. Si tienen neuropatía de fibras gruesas, pues bueno, hay que ir, dependiendo del interrogatorio, la exploración física, preguntar más bien qué es. Si nos queda duda, podemos ir por una biopsia de nervio sural. Esta biopsia de nervio sural se hace en el malleolo externo, en la parte inferior, se abre una pequeña incisión y ahí podemos ver fácilmente si tiene vasculitis, amiloidosis o alguna otra enfermedad que nos esté dando este tipo de neuropatía. Y a pesar de esto, encontramos casos en menos del 30%. Pero no es porque no las sepamos, sino es porque no las buscamos. Repito, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, si ustedes no saben qué otras cosas buscar, pues se van a casar con ese diagnóstico y estamos mal diagnosticando y mal tratando a los pacientes. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el manejo terapéutico? Y ahora sí, aquí sí viene como la hojita, el papel, la pluma, porque es lo que estamos intentando recetar a todos los pacientes, y le tenemos que dejar lo mismo todos nosotros. No se vale que yo le deje una cosa distinta a la de ustedes. El tratamiento de elección para la neuropatía diabética es el control metabólico. Y no solamente de la glucemia, sino además de las cifras de colesterol, de los triglicéridos, que ya no fume, que haga ejercicio y controlar el peso. Este es el tratamiento. Ahora, ustedes le dicen esto al paciente y dice, sí doctor, lo hago, pero quíteme el dolor, por favor. ¿No? De eso se quejan. O sea, hay 1,5 millones de personas en México caminando porque Dios es grande, o Jehová, o Sufru. Entonces, ¿cuáles son las guías generales de un paciente que tiene dolor? Esto es para todo paciente con dolor crónico. Primero, le tenemos que platicar al paciente. Es muy importante que entablemos con él una relación y le expliquemos al paciente que el primer medicamento que le dejemos quizás no sea el más funcional, que eso no hace malo ni al medicamento, ni al médico, ni al paciente, sino que existen muchas opciones terapéuticas y cada quien es distinto y que cada quien le queda mejor un medicamento, le queda mejor otro. Como dicen los pacientes, a lo mejor no le cayó muy bien el medicamento. Empezar con analgésicos ligeros, depende, o sea, si el paciente tiene una neuropatía incapacitante, no le empiecen a dejar aspirina o le dejen paracetamol, dejen un analgésico un poquito más importante. Se tiene que empezar con la dosis más bajita, por ejemplo, la amitriptilina. Hay pacientes que con un cuartito de tableta de 25 miligramos están completamente felices y controlan su neuropatía. Y hay pacientes que toman 150 miligramos de amitriptilina y no les funciona. Entonces hay que ir subiendo poco a poquito. Entonces hay que dejar esquemas. O sea, al paciente se le sube el esquema cada 2 semanas. No se vale subirle. Si en 3 días no le funciona, tómese, porque lo vamos a intoxicar y le vamos a producir muchos efectos adversos. Si ya llegamos a la dosis máxima del primer medicamento, pues hay que cambiar de otro medicamento. Y no le den su hermano, denle un medicamento que tenga otro mecanismo de acción. Por ejemplo, si le están dando venlafaxina, pues no le cambien inmediatamente a paroxetina, porque los dos son inhibidores de recaptura de serotonina.
Si le dejaron un antidepresivo tricíclico, pues no le cambien a otro antidepresivo tricíclico, cámbienle a un anticonvulsivo, ¿no? O sea, hay que tratar por otro lado la neuropatía. Si es parcialmente efectivo, pero el paciente aún está incapacitado o aún tiene muchas molestias, hay que cambiar o agregar otro medicamento, repito, que sea de otra clase. O sea, no dejen dos niveles de recaptura de serotonina porque luego llegan con... Pero, bueno, voy a usar nombres comerciales no porque yo pertenezca a algún laboratorio, sino por la facilidad de pensar en ellos. Por ejemplo, la paroxetina, no la dejen junto con la venlafaxina, la fluoxetina, la sertralina y algún otro, duloxetina. No les va a servir de nada tomar 10 antidepresivos. O sea, a lo mejor va a estar contento y feliz, pero eso no le va a quitar el dolor. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a tratar la neuropatía diabética de fondo? O sea, además de la sintomatología, tenemos que tratar la base fisiopatológica del tratamiento. Y por eso me salté esta primera diapositiva en un inicio cuando estábamos explicando la fisiopatología. ¿Por qué? Porque aquí es donde entran los distintos medicamentos que están muy en el mercado, que todos los del laboratorio van todos los días a decirnos que por favor dejemos este antioxidante, este otro antioxidante, que este sí funciona y que en 3 ratitas le quito la neuropatía diabética y que en 8 rinocerontes también. O sea, tenemos que hacer qué es lo que está evidenciado. O sea, tenemos que hacer medicina basada en la evidencia. Eso es a lo que viene hasta aquí. Ahora, si yo no tengo factores de crecimiento neuronales, pues le podría dar factores de crecimiento neuronales, ¿no? Que cuestan una millonada. Pues nadie usa factores de crecimiento neuronal. Si yo tengo disfunción mitocondrial, lo que podría hacer es saltarme un paso y dar coenzima Q. Pero casi nadie de estos tiene disfunción mitocondrial, más que los pacientes que tienen síndrome de Leigh o los pacientes que tienen otras enfermedades no asociadas a diabetes. Lo que sí tienen todos es un aumento del estrés oxidativo y también isquemia. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a tratar con antioxidantes y debemos de tratar con medicamentos que eviten la isquemia. Desde la pura aspirina, que es un antiagregante, puede prevenir más isquemia y más desarrollo de algunas otras cosas. Ahora, si nosotros prevenimos desde un principio con una disminución de los productos avanzados de la glucación avanzada y disminuimos la cantidad de mioinositol, que produce edema de la neurona y produce toxicidad con un puro control metabólico, pues no vamos a tener que hacer cosas tan moleculares. Podríamos tratar únicamente la diabetes. Entonces, como se dan cuenta ustedes, lo más importante es el control metabólico una vez más, la que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, la cuarta línea de tratamiento? Esto es medicina basada en evidencia en México y en Estados Unidos. Primero, dejamos antidepresivos específicos o gabapentina, pero por el precio de la gabapentina, en México dejamos carbamazepina. ¿Ok? No oxcarbazepina, o sea, no dejamos trileptal. Como que la carbamazepina dijo, no, pues la carbamazepina hace esto, ahí vamos. Entonces, los que más evidencia en la actualidad tienen es la amitriptilina y la gabapentina. La amitriptilina se tiene que dejar una dosis muy pequeña, 7.5 miligramos, un cuarto de tableta por las noches durante 2 semanas, luego subirle a 2 a la mitad, luego subirle a 1, y se la sigue tolerando, se le puede seguir incrementando. Es difícil que un paciente mexicano tolere por arriba de 100 miligramos de amitriptilina, o que tolera una tableta entera. Entonces, muchas veces los pacientes llegan porque no toleraron la amitriptilina y uno se los quiere volver a dejar. No, doctor, es que con ese me sentí súper mal, ansioso, me dormí todo el día, náusea, vómito. Pues sí, porque dejaron 2 tabletas, cuando le tienen que haber empezado una dosis muy pequeña. Repito, la primera dosis la más pequeña posible. Gabapentina, Neurontin, Vapex, Gavex, son nombres más baratos que el puro Neurontin. Me va a oír Roche y me va a asesinar. Se tiene que empezar con una dosis muy pequeña. La gabapentina produce mucho sueño. Entonces a los pacientes hay que empezar estos 2 medicamentos en la noche. Si nosotros lo dejamos en la mañana, van a querer asesinar y no van a regresar con ustedes expertos en diabetes. Entonces hay que dejarlo por la noche y ver cómo está avanzando. Lo ideal sería que cada 2 semanas avanzaran, ya sea con llamada telefónica o con visita a su consultorio. Muchas veces, muchos trabajamos con 50 pacientes al día, entonces no lo podemos practicar cada 2 semanas. Pero si una llamada telefónica no te quita más de 10 segundos, y se siente bien, bueno, súbale.
¿Ok? Si esto no funciona, además de carbamazepina, la carbamazepina se tiene que empezar a 100 miligramos al día, empezamos con una combinación de medicamentos, de alguno de estos dos, y o tramadol. Un paciente no va a llegar a su consultorio con una neuropatía leve, va a llegar ya con una moderada, una severa, una incapacitante. Entonces, lo que todos hacemos, aunque esto sea primera y segunda línea, es iniciar o un antidepresivo tricíclico o un anticonvulsivo como el gabapentina, carbamazepina y tramadol. Porque también el paciente lo que quiere es quitarse el dolor. O sea, si ustedes tuvieran dolor, también les gustaría que se les quitara. Nada más que el tramadol es muy difícil de titular. Hay pacientes que 2 gotas de tramadol ya les hicieron vomitar y estreñirse, y hay pacientes que necesitan una tableta de tramadol cada 4 horas. Entonces, repito, empiecen con gotas de tramadol. Tramadol, el nombre comercial es Tradol o Nobligan. Entonces, empiecen, nosotros lo que empezamos son con 5 gotas diluidas en un vaso con agua, porque eso te quita la náusea, diluye un poquito la dosis y el paciente siente que toma más medicamentos. Se toma cada 8 horas. Si eso no le funciona, le doblamos la dosis a 10 cada 8 horas. Si no 15, si no 20. Y si ya vas a dar más de 20, mejor dar la cápsula de 50 miligramos, que es lo que equivale a 20 gotas. ¿Ok? El tramadol puede venir con paracetamol, pero pues, el paracetamol no es un buen analgésico en la neuropatía, entonces mejor puro tramadol. Y se puede dejar rescates en el Inter. Si no le responde a estos dos, una, o lo refieren, 2, no se está tomando bien el medicamento, 3, pueden pasar a la tercera línea. Ojo, ya si no le está respondiendo los pacientes es porque están haciendo ellos algo mal, o nosotros también. Entonces, es un dato de alarma y se vale decir, híjole, hasta aquí llego, va al siguiente paso. Que es muy importante para evitar las complicaciones por nuestros pacientes. Una, podemos dejar la motrigina, inhibidores de recaptura de serotonina, ojo. Los inhibidores de recaptura selectivos de serotonina son muy usados y la industria farmacéutica nos llena de información de que son lo mejor. Solo hay como 15 reportes de tratamiento con estos inhibidores de recaptura de serotonina. El problema es que la industria farmacéutica de aquí es muy importante, entonces nos llena de información que si nosotros nos ponemos a vigilar un poquito, solamente la duloxetina está aceptada por la FDA. Entonces, no es que todo esté aceptado. Y podemos dejar metadona, pero si ya te vas a meter a metadona, ojo, pues ya es una opiada. Y la otra es, estás empezando a dejar medicamentos intravenosos, fentanil, ketamina, lidocaína. Pero aquí ya es como de manejo de clínica del dolor o tiene alguna otra cosa. Tengan mucho cuidado, ya que dejaron 2 o 3 medicamentos, no se sigan, no se piquen, cambien de alternativa, de punto de vista, la que sigue, por favor. La carbamazepina, todos ustedes la conocen, es el famosísimo Tegretol. Lo que hace es bloquear los canales de sodio, eso evita la despolarización, disminuye la cantidad de potenciales que pasan a través de la fibra nerviosa, desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, efectores, ¿no? Por eso es un antiepiléptico y también es un neuromodulador. La dosis va de 200 a 160, no hay Tegretol de 100 miligramos, hay de 200 miligramos. Entonces este se puede partir y empezar con 100 miligramos al día. No empiecen con más de 100 miligramos porque igual el paciente va a tener vómito, va a tener vértigo, va a tener ataxia, y los va a odiar y va a cambiar de médico. Y se va a ir con uno no experto en diabetes como ustedes. La dosis máxima es de 1600. Ahora, para evitar tanto efecto adverso, hay una presentación de liberación prolongada. Entonces, si ya estuvieron arriba de 800, lo que van a hacer es dejar 400 en la mañana, 400 en la noche, de liberación prolongada. Y eso evita los efectos adversos y mantiene un buen nivel terapéutico en sangre. Estos son los efectos adversos, siendo más frecuente alteraciones de función hepática. Aunque sean 100 miligramos, cada 2 a 4 semanas tenemos que tomar pruebas de función hepática. Esto nadie lo hace, pero se tiene que hacer, porque puede empezar a elevar transaminasas. Si las eleva más ya de 3 veces, tenemos que cambiar el medicamento. Normalmente los primeros días se elevan las transaminasas porque bloquea los canales de sodio, pero también produce colestasis. Entonces, a la hora de producir colestasis hay daño tóxico a nivel hepático y esto es normal de este medicamento durante algunas semanas, pero hay que vigilarlo, que no se eleve por más de 3. Y la carbazina, repito, muchos podríamos decir, si la carbazepina funciona, ¿por qué la carbazina no? Pero no se sabe, o sea, no hay análisis clínicos controlados más que 1 o 2 del trileptal. Entonces, tengan mucho cuidado. Yo sé que tiene mucho menos efectos adversos,
pero igual produce hiponatremia, igual produce si no secreción inapropiada de hormona antidiurética, igual les puede dar todas estas manifestaciones, ¿no? Entonces, ojo, la que sigue, por favor. La gabapentina, si bien es el que más dejamos porque es el que más estudios tiene, entonces, porque es el que más nos guste, o sea, hasta el nombre Neurontin suena bonito. Y además, casi no tiene contraindicaciones, o sea, tú puedes dejar Neurontin y puedes dejar cualquier otro medicamento, porque se elimina por vía renal, ¿no? Que es una gran ventaja, pero pues, si hasta el 20% tiene falla renal, pues tengan cuidado. No se han reportado ninguna interacción medicamentosa, entonces ustedes le pueden dejar biguanida, sulfonilureas, insulina, cualquier cosa, y no compite contra ellos. Y tiene buen perfil de seguridad, aunque produce mucho sueño. El mexicano es muy especial, al mexicano nos da sueño por todo. Entonces, una dosis pequeña de un medicamento nos va a dar sueño. Si una clase de 3 horas nos da sueño, es un medicamento mucho más. Y es el que mayor eficacia tiene en estudios controlados. La que sigue, por favor. La administración de gabapentina produjo alivio significativo en la mayoría de los estudios. O sea, es el que más efectivo es. Pero también es uno de los más caros. Entonces, ojo, no le voy a dejar a doña Petra, que gana 10 pesos a la semana, un medicamento que cuesta 500 pesos. Por eso en México, el medicamento de primera elección es la mitriptilina, el triptanol o el lenaptic, porque este cuesta 23 pesos y te dura un mes. Gracias. Entonces, se tiene que empezar con 300 miligramos al día y la respuesta al tratamiento es dosis dependiente. Y cada quien responde una dosis distinta. O sea, no se casen con la idea de que son 600 miligramos. Hay personas que con una tableta cada 12 días o 2, 3 días o una a la semana tienen. Digo, es raro, pero cada paciente es distinto. La que sigue, por favor. Estos son los que más nos gustan, porque son buenos, bonitos, baratos. El problema es que no todos lo toleran y que hay que empezar con una dosis muy pequeña. Aquí les pongo que la dosis, bueno, a los ustedes ya les digo, entre 25 y 150 miligramos, pero empiecen con 7.5 miligramos. He aquí el tip. Si ustedes empiezan con una dosis pequeña, el paciente ya lleva meses con neuropatía, que se tarde 2, 3 semanas en recuperarse, se aguanta. Entonces, pero si ustedes les dejan 50 miligramos, pues el paciente luego va a ir con un no experto en diabetes. ¿Qué efectos adversos produce somnolencia, boca seca, retención urinaria, hipotensión arterial, constipación, aumento de peso e impotencia sexual? Entonces, ojo con eso también, porque además es un anticolinérgico. Entonces, si un paciente tiene demencia y le das un anticolinérgico, pues lo vas a hacer que alucine todo el día. Entonces, también déjense en los efectos adversos. La que sigue, por favor. Estos son los más famosos en el momento. Todo el mundo, se calcula que después de Viagra, de Lipitor, el Prozac es el tercer medicamento más vendido en el mundo. Entre el 20 y el 30% de los americanos toma algún inhibidor de captura de serotonina. En México, nada más porque le pegamos al alcohol o algo más, pero muchos, si se dan cuenta, la depresión es la enfermedad más frecuente. O sea, no tienes que estar con neuropatía para tomar un antidepresivo. Puedes estar deprimido para tomar un antidepresivo. Y pues, si el paciente está deprimido por el dolor, etcétera, pues, sería una de las mejores acciones. Hay un reporte que salió hace 2 años que entre el 60 y el 65% de los pacientes con diabetes tienen depresión. Entonces, esto es como un anuncio, ojo, también hay que hacer escalas de depresión y de ansiedad de Hamilton, por ejemplo. El que más escuchamos en la actualidad es Cymbalta, duloxetina, porque este es el único avalado por la FDA. Ahora, el problema de la duloxetina, que es Cymbalta, por los siguientes 3 años es únicamente Cymbalta, es que son cápsulas y no se pueden partir. Entonces, al principio va a dar ansiedad, denle en la mañana. A diferencia de los otros, esto lo dan en la mañana. Así como el Prozac da mucha ansiedad, este también. En cambio, la venlafaxina puede dar sueño, el Ceropram, el citalopram y la paroxetina dan sueño. Estos se dejan en la noche. Estos son los tips que sirven y que el paciente les agradece porque puede trabajar, ¿no? Porque dice, doctor, se me quitó la neuropatía, pero estoy dormido todo el día.
Recuerden que no se tienen que dar con inhibidores de la monoaminoxidasa, porque pueden dar un síndrome que se llama síndrome serotoninérgico, que es grave, que incluso puede producir la muerte, ¿no? Afortunadamente ya casi ni siquiera conocen los imados. ¿Cuáles son los efectos adversos? La principal, anorexia, mareo, quita la eyaculación precoz, disminución en el libido, temblor, somnolencia, flushing, hiponatremia. Entonces, si por sí se ponen rojitas o rojos ante algún estrés, si toman estos medicamentos, se van a poner mucho más. Y eso es algo que hay que advertir, porque el paciente va a llegar y se va a quejar y dice, doctor, me siento bien apenado cada vez que veo a alguien, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que prevenir a los pacientes. Entre más información le demos a los pacientes dirigida, vamos a atender mejor a los pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que el paciente pues, se malinforme, que prevenga. Ciertamente se puede sugestionar, pero también nosotros, nuestra función es compartir el conocimiento que tenemos. Lo que sigue, por favor. Tramadol. Es uno de los mejores analgésicos que existe para la neuropatía diabética. Si quieren dejar naproxeno, dejen. Aspirina, dejen. Paracetamol, dejen. Ketorolaco, dejen. Pero no les va a servir de nada. Váyanse con un analgésico que sí les vaya a funcionar desde la primera visita. Si ustedes no dejan un análogo de opioide, ese no es opioide, ni siquiera es controlado, porque actúa sobre los receptores MU, que se encuentran tanto en la periferia del sistema nervioso central, como a nivel de la médula espinal, como a nivel de la sustancia gris periaqueductal en el mesencéfalo. Tiene 3 niveles de acción. La dosis va de 50 a 400, repite, empiecen con 3 a 5 gotitas, diluidas en un vaso con agua, y vayan subiendo hasta 20 gotitas, que son 50 miligramos. Y a partir de ahí le van a subir hasta 400 miligramos. De hecho, no hay una dosis tope, pero sí se limita mucho porque produce mucha náusea, produce mucha constipación y da dolor de cabeza. Entonces, ¿de qué me sirve que se me quite la neuropatía si estoy vomitando todo el día? De nuevo, ojo con la gastroparesia, la que sigue. La capsaicina, si me preguntan a mí, no sirve. Es untarse chile donde ya te arde. ¿Qué es lo que es la capsaicina? Pues es extracto de chile habanero. Entonces lo que hace es depletar la sustancia P, pero en lo que te lo estás poniendo y te desensibilizas durante 3 semanas, te va a arder horrible. Entonces a las 2 semanas el paciente ya te odió, porque además muchos pacientes no aprenden que se tienen que poner con guantes. Entonces después de ponerse la crema con la mano, te rascan el ojo y les arde el ojo. Entonces tengan mucho cuidado, ¿no? Y usen guantes, por favor, si lo van a usar valientes ustedes. La que sigue. Obviamente no puedo dar una plática si el invitado principal es el doctor Cantú. Y todos ustedes que son súper actualizados, seguramente leyeron la revista Medicina Interna del mes pasado, donde vieron que el doctor Cantú hace una revisión de lo que es el ácido tióxico o ácido alfa-lipoico en pacientes con neuropatía diabética sintomática. Se han hecho 4 metaanálisis de muchos estudios que se llaman Sydney, como Sydney, Australia, donde se ha demostrado que mejora los síntomas negativos. ¿Qué quiere decir esto? Se les quita lo dormido. Ojo, suena muy bonito, no quita dolor, quita los síntomas negativos. O sea, sí quita los síntomas de la neuropatía, pero los negativos, la hipoestesia, la anestesia. ¿Ok? Este medicamento solamente está aprobado con dosis intravenosa. Y hay un estudio que salió ayer donde se daba vía oral. Entonces, la industria farmacéutica mañana nos va a llover con la dosis de 600 miligramos vía oral del Captacid. Ojo, si de plano le entran mucho en esto, es recomendable. Sería como, doctor, ¿me puedo tomar algún complemento? Adelante, Captacid. Es un quelante, es un antioxidante, ¿no? Disminuye la progresión de la neuropatía diabética, cierto, pero la parte negativa, no la parte positiva. Me voy a ir un poquito más rápido para que haya muchas preguntas y respuestas. Ahora, otro, porque esto se lo digo que todos llegan y me preguntan, doctor, un doctor me salvó la vida y me dejó núcleos NP forte. No hay ningún estudio en humanos. Todos son en ratitas. Si lo quieren dejar, adelante. Pero también le pueden hablar a Madame Sassou o le pueden hablar a lo que ustedes quieran. No está esto comprobado. Entonces tengan cuidado.
Ustedes tienen que dejar lo que está comprobado, que es lo que les acabo de mencionar. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es una tabla que resume, dependiendo dónde está el problema, qué tratamiento da. Por ejemplo, si nosotros sabemos que tiene sensibilización periférica y queremos bloquear los canales de sodio porque produce dolor espontáneo, produce parestesia, pues dejamos antiepilépticos como la carbamazepina, la motricina, que son bloqueadores de canales de sodio. Si lo que tiene el paciente ya es sensibilización central, con mucha hiperalgesia térmica, dolor espontáneo, podemos dejar cualquiera de estos que todavía no están en el mercado. Y si ustedes son muy valientes, pues dejen capsaicina. Si tenemos mucha expresión adrenérgica, pues podemos dejar antagonistas adrenérgicos. Ojo con los beta bloqueadores. Si el paciente está muy taquicárdico, mucha diaforesis, mucho temblor, ustedes dejan un beta bloqueador. Pero si el paciente hace hipoglucemia y no se da cuenta, va a ser la culpa del beta bloqueador porque no va a tener sistema adrenérgico que responda. Entonces, mucho ojo de beta bloqueadores. Hasta los beta bloqueadores, que son antihipertensivos, actúan a nivel del sistema nervioso. ¿Saben qué interesante es el sistema nervioso? La que sigue, por favor. Y bueno, estas son las dosis que todos pueden consultar. Los únicos anticonvulsivos realmente efectivos son gabapentina, carbamazepina, ácido valproico, penitoína, que curiosamente también produce neuropatía. ¿Ok? Amitriptilina, imipramina. Tengan cuidado con esos medicamentos, inicien en dosis pequeñas y son los medicamentos que quiero que se lleven a casa. Si no quiero que se lleven a casa el Effexor, la venlafaxina que estudió 3 pacientes. Quiero que se lleven en casa lo más actual, pero lo más estudiado. La que sigue, por favor. Ahora, si les estoy diciendo que la neuropatía autonómica mata, trátenla. Además de tratar a la diabetes, traten la neuropatía autonómica. ¿Cómo vamos a tratar la hipotensión ortostática? O dejamos Fluriner, que es la fludrocortisona, dejamos 0.1 miligramos 1 o 2 veces al día, o dejamos clonidina, o dejamos ocrótido. Ojo, el ocrótido produce gastroparesia. La clonidina es un antihipertensivo bastante fuerte. Entonces, si nos pasamos de dosis de la clonidina, le podemos producir hipotensión. Si le damos una dosis pequeña, le producimos hipertensión. Entonces, fludrocortisona, pues. Además de medias elásticas, y si no tiene falla renal, aumentamos la cantidad de volumen y la cantidad de sal. Si ya tiene falla renal, ni se metan con los líquidos y la sal. Si tiene gastroparesia, lo primero que tenemos que dar es metoclopramida. Cuidado con la metoclopramida. Hasta el 10% de los pacientes que les dan la primera dosis de metoclopramida les produce ansiedad. Y si no, todos ustedes practicaron en el internado y vieron pacientes realmente ansiosos con la metoclopramida. ¿Sí? Pero hay otros como la domperidona o el lactobionato de eritromicina, que no se encuentra en México, por cierto, o la levosulfida, que tampoco se encuentra en México. Entonces, o motilium o carnotrin. Hay que dejar. La cisaprida, yo no la recomiendo, aunque si después de no funcionar la metoclopramida, el motilium o la domperidona, se puede utilizar la cisaprida, digo, de que estar vomitando, a que empiece a tener alguna que otra alteración en la conducción, también hay que tomarlo en cuenta. La que sigue, por favor. Si tienen diarrea, primero piensen que tiene sobrepoblación. Bueno, no, me retracto. Primero piensen que es la carbosa y el metformin, que tanto la carbosa como el metformin producen diarrea. Después de eso piensen en sorbitol. A los pacientes diabéticos les encanta el dulce, entonces se comen dulces dietéticos, llenos, plagados de sorbitol, que es un laxante natural. Entonces, tengan cuidado, y si no, empiecen con metronidazol. Y la loperamida, que además es un opioide, pues les puede funcionar. El lomotil, la loperamida, no es analgésico, es únicamente disminuye el tránsito intestinal, o sea, no lo ven como analgésico, aunque sea un opioide. Si tienen disfunción eréctil, les damos inhibidores de la fosfodiesterasa. Son 2, sildenafil, Viagra, y el sildenafil, ¿no? Que uno dura más que el otro. El Evitra dura 36 horas y el Viagra. La que sigue, por favor. Y vamos a terminar con un caso clínico para empezar con las preguntas. Y ese lo van a responder quiera. ¿Podemos abrir a la sede? Ok. Es un maestro de educación primaria, no es de los de Oaxaca, no es de los de la APO, de 52 años de edad, que se quejó de dolor en miembros inferiores durante los últimos 6 meses. 6 meses. El dolor
es como que me quema, doctor. Se localiza en las plantas de los pies. Y luego ha ascendido y ahorita ya está hasta las rodillas. Al inicio pues era leve, era tolerable, podía dar clases, pero ahora se ha sentido una sensación de piquete, de hormigueo, de manera espontánea, e incluso en la noche o por el roce de su ropa le produce dolor. Este ya le está produciendo insomnio todas las noches, le da ansiedad, se desespera, se decae y llora, y llora, y llora, y llora. En ocasiones además dice que cuando se levanta de la cama se marea y tiene sensación como de que le va a dar un váguido, que dicen, ¿no? Como que le va a dar lipotimia. Y todo esto obviamente lo tiene tumbado en su cama y lo incapacita. ¿De qué sigue, por favor? Tiene antecedentes personales, diabetes mellitus, 10 años de evolución. Se trata con glibenclamida, que toma de manera irregular porque no tiene un médico incisivo como ustedes, expertos en diabetes. Y tiene pobre apego al tratamiento, también a la dieta y a los medicamentos. Y dice que en ocasiones, pues sí, como que la boca seca, poliuria, polidipsia, pero su Destrosix normal va entre 250 y 300, que no está tan mal para él, dice. Hace 5 años presentó paresia del tercero del lado izquierdo, sin afección pupilar y dolor periorbitario, que se quitó a las 3 semanas. Y además dice que tiene disturia, tiene disminución, interrupción del calibre y la fuerza del chorro urinario, tiene goteo, puja mucho para orinar, y le diagnosticaron hipertrofia prostática. ¿Ok? La que sigue. Y los datos clínicos que ustedes fueron a explorar es que tiene angiopatía retiniana diabética grado 1 a 2. Ojo, si un paciente tiene retinopatía, 100% seguro tiene neuropatía. ¿Ok? Por el tiempo de evolución y porque la neuropatía es más frecuente. Y esto fue algo que no comenté. Tiene hipertrofia prostática moderada, grado 3. Tiene los pulsos arteriales medios y tibiales normales, pero tiene hipotensión ortostática. No tiene reflejo aquilio bilateral y la sensibilidad está aumentada con el roce del algodón en los pies, con pérdidas de la sensibilidad a la vibración en tobillos y piernas. Ahora, con todo esto, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? ¿Ok? Están diciendo aquí que tiene neuropatía de fibras delgadas porque tiene alodinia, lo cual es cierto. Durango quiere responder. Coatzacoalcos. Angamandapio. Pachuca. Neuropatía de fibras gruesas también, ¿no? Porque está hasta arriba, porque tiene hiporreflexia, porque tiene pérdida de anexos. ¿Ok? Ahora, en cronológico, pues es una neuropatía crónica, simétrica, distal, que tiene componente autonómico o no. Entonces también tiene neuropatía autonómica. Entonces tiene todas las neuropatías. Así vienen los pacientes. ¿Qué tratamiento le darían? Uno, control metabólico, pero eso no le va a quitar el ardor de los pies. Amitriptilina no, porque tiene hipertrofia prostática. Y si la amitriptilina produce retención urinaria, carbamazepina o gabapentina, dependiendo de su nivel socioeconómico. Completamente eso. Y tramadol. ¿Ok? Entonces, también depende qué manifestaciones tenga. Y ya me cancelaron, entonces vamos a abrir aquí a preguntas y respuestas. Tenemos el tiempo que ustedes quieran. ¿Cuál de todos? Lo podemos pasar. ¿Lo están viendo seguramente entonces ahorita un video? Sí. Coordinadores, ya se les mandó a ustedes un video que se llama Mob. Pero se entretenía de que no es la película del contador, es una película de una neuropatía craneal, que si la pueden pasar se las explico. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? Durango ya se fue, Coatzacoalcos ya se fue.
experiencia tengo con el manejo de la neuropatía con sertralina? En pacientes que están deprimidos, sería mi segunda opción después de la duloxetina. Porque la duloxetina sí ha probado ser un buen antidepresivo y además se ha probado ser efectivo en la neuropatía diabética. Si usted me pregunta para la pura neuropatía diabética, yo no recomendaría la sertralina, porque además tiene muchos síntomas colinérgicos, la diarrea, la retención urinaria, la ansiedad. Entonces, no sería mi primera línea. Pero sí, tengo un par de pacientes que, pues, ni modo, les cayó el cerro para mí. Sí, diga. Doctor, en el caso del Motilium, comparado con el Carnotrim, ¿tienen o los dos tienen? Claro que sí, de hecho, el Motilium casi no tiene síntomas piramidal. En la vejiga neurogénica, doctor, ¿no nos habló de hay algún tratamiento en especial? La vejiga neurogénica creo que es un tema que van a tratar con el urólogo, además de la disfunción eréctil, pero dependiendo si la vejiga es hiperactiva o hipoactiva. Si es hipoactiva la vejiga, o sea, que tienen un vaciamiento incompleto, lo primero que se tiene que hacer son unos ejercicios, se llaman maniobras, donde se da un masaje en la zona suprapúbica, como a los niños, y eso aumenta la distensión de las fibras, produce un pseudo dolor, un reflejo espinal, produce la misión. Si no funciona con estas maniobras, lo que se tiene que hacer es cateterismo intermitente. Desafortunadamente todos estos pacientes van a tener infecciones de vías urinarias de repetición. Ahora, si la vejiga es hiperactiva, o sea, que toma tantita agua y está orina, porque está muy hiperactiva la vejiga, lo que se recomienda es la oxibutinina, que es un tratamiento de elección, que es el Tabor o Tabor CR. Si a pesar de la oxibutinina no mejora, se puede dar inyecciones de Botox en el trígono. Por eso creo que es una... Distiende la vejiga, aumenta la capacidad, entonces el músculo del trígono no funciona, pero todo el intrusor sí funciona. Y entonces esa es la que produce la orina. O sea, depende si es hiper o hipoactiva. ¿Y el uso de topiramato para neuropatía? Para neuropatía. Es una muy buena pregunta. Estamos haciendo un análisis clínico controlado entre gabapentina, lamotrigina y topiramato. Lo que estamos viendo el topiramato, desafortunadamente, es que el mexicano produce mucho urolitiasis. Y estos pacientes ya tienen deterioro cognitivo leve. Si usted ha recetado topiramato, produce déficit de la atención, inatención, y puede pronunciar un poquito más de deterioro cognitivo. Aunque yo creo que es una muy buena opción de tercera línea después de la motricina y de los inhibidores de recaptura de serotonina. Cuando no ha funcionado todo esto, hay muchos pacientes que tenemos con topiramato. El otro problema también es el costo. Doctor, me llamó la atención el video que nos puso, que comentaba posibles diagnósticos. Ahorita vamos a hablar del video, si quieres. Ahorita viene apenas. Ahora de la comida, ¿qué podríamos ayudar? ¿Qué podríamos darle al paciente? Ok. Cuando suda mucho el paciente cuando come, lo que recomendamos es que haga 5 o 6 alimentos al día. Lo que se ha visto que produce este reflejo gastrodiaforético, por así mencionarlo, es la distensión del estómago. Si el paciente come hasta llenarse es cuando más suda. Además, evitar alimentos que permanecen mucho tiempo en el estómago, como las proteínas y las grasas. Entonces, dejar carbohidratos simples con grasas simples 5 o 6 veces al día. Y eso les ayuda a la mayoría de los pacientes. O incluso un procinético también les puede dar. Ahora, si tiene neuropatía sistémica, si tú le dejas un anticolinérgico, como la amitriptilina, ese te seca las mucosas, seca, y entonces mejoras con una cosa, dos, una. Aumenta la presión arterial, la amitriptilina, y te seca las mucosas. Entonces también es como importante leer este manualito de Goodman y Gilman, donde tienen las interacciones ahí con el medicamento.
Por ahí en un libro por ahí del año 2000, leí una neuropatía por el uso de insulina. Ahí está descrito algo así. Claro. Lo que produce la insulina es hipodistrofia y puede producir áreas, la más frecuente de la insulina. O sea, la insulina puede producir neuropatía por varias causas. Una, antes había una insulina que tenía un vehículo que producía neuropatía per se. Eliminó, por eso quitaron varias de las insulinas. Luego, en el sitio de aplicación puede producir hipodistrofia y ese a su vez producir neuropatía compresiva. 3, la hipoglucemia da más rápido neuropatía que la pura hiperglucemia. Entonces, los pacientes que hacen hipoglucemia desarrollan más rápido la neuropatía. Es como me puse insulina y me quedé ciego. No es que te quedes ciego, sino el control metabólico produce opacificación de los cristalinos y eso a su vez produce que tengas más cataratas. Es exactamente lo mismo que le parece a la insulina. Y sí se piensa que la insulina se puede hacer depósitos axonales dependiendo del sitio de la localización, pero no. Esto sería una neuropatía más localizada, no No, porque si es por hipoglucemia puede ser igual que la diabetes. Esto básicamente es por la hipoglucemia, un buen control, no hay riesgo de utilizar insulina. Exactamente. Se estaba estirando, le estaba haciendo así. ¿Cuál es el manejo para la neuropatía por compresión, por ejemplo, en el de carpo? Cuando hay sensibilidad central. Es que me pusieron un Norton antivirus aquí en el primer tratamiento son las medidas locales. Primero ponerse muñequera e inmovilizar la mano. Si eso no funciona, dejamos algún otro medicamento como la amitriptilina o la gabapentina, que además de funcionar a nivel sistema periférico, también disminuyen todos los mecanismos de sensibilización central. Yo prefiero los bloqueadores de canales de calcio, porque la sensibilización central se debe más por alteración de los canales de sodio. O sea, dejaría gabapentina, carbamazepina, y si tiene componente motor, la mandaría a la paciente con los excelentes y bien ponderados cirujanos. Después de que se desaparecen las molestias, ¿cuánto tiempo debemos de mantener el tratamiento? Por lo menos 6 meses. La pregunta de Durango viene, después de que desaparecen las molestias, ¿cuánto tiempo debemos de mantener el tratamiento? Una, si desaparecen las molestias, muchas felicidades, porque son pocos los que responden al tratamiento. 2, sería muy importante que lo mantengan al menos 6 meses de control estricto metabólico con el tratamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes le quitan el tratamiento sintomático y se descontrola de la glucosa, no va a funcionar de nada su tratamiento. Entonces, traten ambas. Nuevamente les comentamos a las sedes que la cerveza es Corona Informa. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a mandar preguntas de esta clase para examen. Y cualquier cosa que se les ofrezca en lo que hacen alguna otra pregunta. Mi nombre es Bernardo Cacho, estoy en el Departamento de Neurología y Nutrición, estoy encargado de la clínica de enfermedades neuromusculares, miastenia gravis, neuropatías congénitas, neuropatías no solo diabéticas. Y si algo necesitan, dejé ya mis datos allá atrás y con gusto pues, nos ponemos de acuerdo para tratar mejor a los pacientes. O sea, siempre que doy una plática intento que me pregunten, o sea, no que manden el paciente, sino pueden preguntar con gusto. Es mejor preguntar, ¿no?, a que se maltrate a un paciente. ¿Cuál es la frecuencia de la asociación entre parálisis facial y un accidente cerebrovascular?
Ok. La parálisis facial, en más del 95% de las veces, no se debe a un EBC. La parálisis facial central, que es donde se paraliza únicamente una cuarta parte de la cara, esta sí tiene un origen más orgánico a nivel central. Característicamente, a los afortunados que están por aquí, si una vez cancelada la conferencia, podremos ver algún video de parálisis facial. Casi siempre afecta la mitad de la cara y produce un fenómeno que se llama de Bell, donde no cierra bien el ojo, pero sube el ojo, tiene lagrimeo, tiene ausencia de gusto del tercio anterior de la lengua, se le va la cara hacia el lado contralateral porque es el que tiene tono. Si tiene esto, esta agua pasa por mi caso, es una neuropatía periférica. No siempre por diabetes. No. Curiosamente, la neuropatía craneal facial no es tan frecuente como la ocular, como la lingual. Pero si tiene únicamente paralizada la mitad inferior, sin problema ocular, inmediatamente hay que hacer una imagen. El problema es que la mayoría de estas parálisis faciales centrales, que se denominan centrales, porque acuérdense que la parte superior de la cara tiene doble inervación, del lado izquierdo y del lado derecho. O sea, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, no así la parte inferior. Si tiene únicamente paralizada la parte inferior, es muy probable que sea una EBC. O sea, depende de la clínica, y es una muy buena pregunta. Lo tienen que buscar si es central o periférica. Y afortunadamente, para el neurólogo y para el explorador, casi nunca se produce una parálisis central aislada. Casi siempre se acompaña de un sexto y produce un Miller-Gubler, o produce un Miller-Fischer, o produce un Gradenigo con un quinto y un sexto. O sea, siempre hay que buscar algún otro nervio craneal porque bajan y salen muy juntos estos nervios craneales. O también la audición, como el séptimo y el octavo salen junto con la rama innominada, hay que buscar también la audición. ¿Hasta cuántos? Por favor de mandar email del ponente. ¿Lo pueden mandar? Es muy sencillo. Bernardo Cacho, Cacho como pedazo, que es mi apellido, como me dicen, @ doctor, doctor, .com. Es correcto. Bueno. Muchas gracias. Muy amable. Sigamos ahí. Gusto en conocerlos. Gracias. Enfermedad arterial periférica, y tenemos el honor de contar con la visita de la doctora Alejandra Ranero Juárez, jefe de División de Cirugía Cardiovascular del Hospital General Manuel G. González de la Secretaría de Salud. Doctora, buenos días, bienvenida y adelante. Para que nosotros sepamos cuál es el problema, creo que lo importante es que nosotros sepamos de qué tamaño es nuestro enemigo. Entonces, las primeras diapositivas, que van a ser bastantes, es para que ustedes se vayan ubicando cómo es el problema, no solamente en México, sino alrededor del mundo. En 2005, que es las estadísticas que tenemos más recientes,
dentro de las causas de morbilidad en México, en el país de México, encontramos que efectivamente tenemos muchos problemas respiratorios, tenemos muchas diarreas, todavía hay predominante la morbilidad en cuestiones de tipo infeccioso, pero sin embargo la diabetes mellitus ya empieza a aparecer con una serie de casos que se reportan de 397.387, lo cual da una tasa de 373.30. Quiere decir que ahorita ya la diabetes empieza a aparecer como una de nuestras causas importantes, que solamente está rebasada dentro de las patologías de tipo degenerativo por la hipertensión arterial. Entonces ya está empezando a tener una presencia importante, tomando en cuenta que nuestra tasa es por cada 100.000 habitantes. La que sigue, por favor. A ver cómo. Ya me dices, ¿no? ¿Cómo va? Si nosotros comparamos qué pasaba en 1993 hacia el año 2000, es decir, estamos mediando 7 años de diferencia, nosotros podemos encontrar cómo esto ha ido aumentando, de tal forma que en el Distrito Federal teníamos un 6.4% y en el 2000, 7 años después, esto se va a 14.5%. Prácticamente duplicamos, ¿verdad? En 7 años. Y lo mismo lo vemos por otras regiones, de tal forma que el sureste, que tenía 6.6%, se nos va a 14.2%, y las partes centrales de 6.9 nos vamos a 9.1%, y desafortunadamente, como lo van a ver en otra gráfica posterior, toda la región norte está empezando a tener una tasa altísima, posiblemente por las costumbres que están adquiriendo de alimentación. Pero de 9 saltamos a 11.8 en cuestión de solamente 7 años. Aquí, ¿no? Entonces es importante que contemplemos mentalmente que estamos empezando a tener una explosión de casos de diabetes mellitus, que el país lo está reportando, y junto con el país, pues también va el mundo. Ok, cambiamos por favor. ¿Qué es lo que está pasando de acuerdo a los estados de México? Aquí creo, viene una información en la gráfica, no sé si... No sé. Pero todo esto que ven ustedes en la parte de arriba es Sonora, Coahuila, Chihuahua. Afortunadamente para los capitalinos nos están ganando todos los países, todos los estados del norte. Entonces ahorita los estados del norte son los que tienen una mayor prevalencia ya de diabetes mellitus. En este caso solamente nos están comentando cómo nos va en el Distrito Federal, y solamente aquí estamos encontrando 40.602 casos con una tasa de 460.61. La tasada va por 100.000 habitantes. Entonces, si efectivamente nosotros habíamos pensado que esto se venía controlando, nos estamos dando cuenta que esto no solamente no se está controlando, se está desbordando, y los países o los estados que teníamos mayor propensión nos están rebasando. Hidalgo aparecía en el 4º lugar todavía hacia el año de 1985, y sin embargo ahorita Hidalgo sí está rezagado con respecto a los estados del norte. Se ha unido a la conferencia. De alguna manera, ¿qué es lo que nosotros tenemos para combatir esto? Pues bueno, estudios de medicamentos que se han venido desarrollando. Tenemos que analizar los casos y cómo se van controlando. Tenemos que analizar las complicaciones y podemos ver cómo nos está yendo en poblaciones en la misma entidad o contra otro estado, cómo vamos a tratar y cómo nos va en la mortalidad. Desafortunadamente esto solamente lo están cargando en unidades de primer nivel, segundo nivel y registro civil. Esto no puede ser totalmente fiable porque si ustedes lo saben, al llenar un certificado de defunción, muchos médicos ponen cualquier barbaridad al momento de llenarlo. ¿Ah? Se murió, pues de paro.
¿Pero por qué se paró? Bueno, pues, ¿ah? Entonces, nuestro registro civil es una desgracia porque las actas de defunción no se llenan correctamente. Y no sabemos en este momento, con toda exactitud, cuántos se murieron por diabetes, o cuánto la diabetes contribuyó, o en cuánto la diabetes fue la segunda causa, aunque el paciente haya sido diabético. Pero esto es en lo que estamos tratando de girar, y el país está tratando de girar a través de esto para tratar de hacer un mejor control. ¿Qué pasa con los que se mueren? Que es lo que vamos a ver, ¿qué está reportándonos nuestro registro civil? Pues bueno, nos dice que la diabetes mellitus está ocupando ya el tercer lugar, tranquilamente. Si lo ven ya sea hacia arriba o hacia abajo, el tercer lugar ya nos los está dando la diabetes. El problema más importante porque nos estamos muriendo, pues, es las enfermedades del corazón. Y si se acuerdan, en las morbilidades dijimos que solamente la hipertensión nos estaba rebasando. Entonces el mexicano ahorita, un mexicano que no tenemos el poder económico de un país de primer mundo, pero nos estamos muriendo de enfermedades de primer mundo. Después sigue el cáncer, que es interesante porque también está aumentando tremendamente, y la diabetes ya se empieza a posicionar dentro de las primeras 5 causas de mortalidad en nuestro país. Pero ¿cómo vamos por década? Esto es bien impresionante. Si nosotros hubiéramos volteado hacia 1930, la tasa era de 5.7. 1940, la tasa 4.2, ¿no? Hasta habíamos bajado. En los 50, 4.8, 60, 8, y de los 60 hacia abajo, esto se ha venido elevando en una forma alarmante. De tal forma que para el 2001, no estoy hablando del 2005 ni del 2006, 2001, nuestra tasa ya era de 49.5. Pero, ¿qué tal la Coca-Cola, no? Y las papitas, ahí está reflejado en nuestro estilo de vida. Sedentarios, fumamos, no hacemos caso a dietas, y esto es lo que está pagando el país ahorita por modas de otros países que no son las nuestras. Pues si ustedes pertenecen a algún estado, aquí se pueden ubicar ustedes, ¿ah? Cómo nos está yendo. Pero aquí donde tenemos mucho intercambio con personas de Estados Unidos, como ustedes ven, es alta, y estamos dividiéndonos entre que son regiones medias y bajas. Si ustedes se fijan, prácticamente solamente una porción muy pequeña del país es la que puede decir que tiene una incidencia baja. Lo demás ya nos encontramos entre media y alta. La que sigue, por favor. Lo importante es saber cuál es nuestra magnitud. La magnitud es el siguiente. Nosotros tenemos un promedio de 300,000 casos anuales nuevos. De estos, el 10% ya tiene enfermedad coronaria. El 45% tiene retinopatía. Tenemos 112,680 egresos hospitalarios directos, es decir, ocasionados estos egresos por diabetes. Se están muriendo 49,954 personas en 2001. Tenemos 294,198 casos de diabetes tipo 2 diagnosticados, faltan los que no nos enteramos. Nuestra prevalencia nacional ya está dentro del 10.9%. Esa es la magnitud del problema en 2001. La que sigue, por favor. Ok, sí, está. Cuando uno contempla esto, pues entonces ya empieza uno a ver que posiblemente dentro de una década, a cómo vamos a contar con una cantidad tremenda de pacientes que hay que revascularizar, que hay que hacer diálisis peritoneal, y sobre todo que hay que ver qué vamos a hacer con un porcentaje importante de gente amputada
porque no sé si ustedes lo han percatado, pero el mexicano en especial no tiende a ponerse prótesis. Se amputan y se acabó. ¿Cómo nos va por sexo y por edad? Bueno, yo supongo que como habemos más mujeres, ahora ya estamos robándole a los varones la mortalidad, de tal manera que se están muriendo más mujeres que hombres. La edad que se muere más pues es a partir de los 65 años, pero ya tenemos que las mujeres se mueren un 54% contra 45% de los hombres. Todavía hasta hace 10, 15 años había más mortalidad en el sexo masculino, pero ya los empatamos y vamos ganándoles en cosas que, pues bueno, no se debería, ¿no? Se cree que debíamos de tener más prevención. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque no nada más es México, desafortunadamente. En 1995 ya teníamos la poco honrosa situación de aparecer dentro de los 10 primeros lugares del mundo. Ocupábamos el 9º lugar, con 4 millones de diabéticos. El primer lugar lo estaba ocupando India, con 19 millones, y curiosamente China, que tiene una población tremendamente mayor que la de la India, era un segundo lugar. Porque si hablamos de cantidad de gente y de proporciones, pues es lógico que hubiera más chinos diabéticos. Sin embargo, se hizo un cálculo de qué es lo que va a pasar en el 2025, cómo van más o menos los países evolucionando de acuerdo al número de casos que teníamos. Y bueno, en 1995 se calculaba que había alrededor del mundo 135 millones de diabéticos. Pero para 2025 se calcula que va a haber 300, que es una cantidad impresionante de personas en el mundo. India va a seguir con el primer lugar, con 57 millones. China permanece en el segundo lugar, con 38 millones. Estados Unidos sigue en el tercero, pero lo que sí llama la atención es que Rusia, que estaba en un cuarto lugar, va a descender a un sexto lugar. Esto quiere decir que sí se puede. Rusia es un país que tiene una medicina, no sé si lo sepan, una medicina que todavía es como muy preventiva, entonces creo que eso es lo que nos está tratando de decir la diapositiva, que es posible que un país del tamaño que Rusia esté bajando de posición, mientras que México, de estar en el 9º lugar, va a saltar al 7º, y se calcula que van a tener 12 millones. Yo creo que este cálculo no fue ni livianamente aproximado, porque se calcula que para el año de 2007 o 2008 ya vamos a hacer 14 millones. ¿Pero saben ustedes por qué? Porque el 80% de los niños, dicho en una plática, al año de edad ya les hizo mamita el favor de echarles coca en el biberón. En el biberón, no en una probadita, no. Antes el niño sabía decir mamá, papá, leche, pero ahorita el niño sabe decir coca. Entonces, esos 12 millones no son realistas y probablemente para el 2025, pues a lo mejor ya le andamos quitando el lugar a Pakistán, que es una población, pues a lo mejor no estamos dando un quién vive, pero la cantidad de diabéticos en México, eso es lo que trato de decirles, está imposible. Esto está más allá de lo que nosotros suponemos. En 2001, volvemos, son cifras, no tenemos todavía 2006, que sería lo más lógico ya tener, pero dentro de las 10 primeras causas, repito, ya está apareciendo la diabetes. Solamente nos superan por las infecciones. Eso es todo lo que nos está superando. Es muy repetido. En el año de 1960, la diabetes mellitus en México ocupaba el lugar número 19.
En el 70, 10 años después, ya lo teníamos en el lugar número 15. 1980 ya era el 9º lugar, y a partir de 1990 ya lo ubicamos en el 4º lugar. Va ganando sitios, va ganando sitios. Okay. Entonces esto es importante porque, de acuerdo a las diapositivas que les presenté antes, en el 2001 ya nos estamos ubicando en el 3er lugar. Entonces, de acuerdo a las décadas, como va pasando, pero aquí eran décadas, ¿no? Aquí ya no. Aquí estamos hablando de lustros en que se está ubicando ya en una forma persistente dentro de los primeros 4 o 5 lugares de mortalidad en México. Si nosotros hablamos de 300,000 casos anuales, que tiene una prevalencia nacional de 10.9, que 294,198 se diagnosticaron en 2001, que de estos 49,954 se murieron, que el 10% son cardiópatas, que el 45% tienen retinopatía. Más o menos nosotros esperaríamos que el programa de prevención fuera como muy importante, y sin embargo el INEGI reporta en su página que solamente tenemos algo así alrededor de la República como 52 centros que están tratando de controlar este problema. Yo creo que es poco, y yo creo que desafortunadamente, como lo van a ver al rato, los médicos generales son los que tienen el mayor peso, porque ustedes son los que detectan al paciente por primera instancia. No sé si ustedes sepan cuál es nuestra primera causa de ceguera en México. ¿No? Retinopatía. Pero si lo ponemos en cuestión de enfermedades de ojos, ¿saben cuál es la única que nos rebasa? No, la miopía. Después de la miopía viene la ceguera. Y es la diabetes la responsable. En México tenemos que es la primera causa de amputación no traumática. Es la primera causa de insuficiencia renal y va a aumentar por sí sola de 2 a 6 veces la propensión a un infarto y 10 veces la de trombosis cerebral. Esto es lo que hace la diabetes, como coadyuvante. ¿De acuerdo? La que sigue. Es interesante esto porque la doctora Teresa Villarreal Molina está haciendo una tesis de posgrado y ella nos reporta esto en el último boletín que hace la universidad en las áreas de investigación, que hemos encontrado un nuevo gen para la obesidad y la diabetes tipo 2, que es exclusiva de las poblaciones nativas americanas, componentes amerindio, y en estos está la población mexicana. Esta es una variante del gen ABCA1, aquí está la variante que ella pone, pero esta variante se encuentra dentro de los linfocitos y es la responsable de que se altere la función, tanto de la función de las células beta del páncreas, o bien altere el adipocito, pero se ha visto que si una persona es obesa y rebasa los 45 años, tiene más propensión a hacer diabetes. Entonces esto es bastante orgullosamente hecho en México, pero es importante que sepamos que de nuestra herencia tenemos una mayor propensión a diabetes. Al momento que se divide California, hay unos indios que se llaman indios Pima, que de los cuales México tiene injerencia genética en esa población, y entonces están separados por una línea territorial, pero las dos poblaciones de los indios, tanto los que se quedaron en México como los que quedaron en Estados Unidos, tienen una propensión de diabetes brutal, y es esto parte del asunto. El 5% de nuestra población es diabética, el 20% de este 5% se hospitaliza. El 82% tiene hospitalizaciones recurrentes. La lástima es que el 50% se amputa. Y dice un doctor que es de origen holandés, que tienen un sistema que están implementando en Brasil, escogieron Brasil como un lugar para implementar centros de capacitación,
el doctor fue a dar una plática argentina y decía que en el mundo se amputa un paciente por minuto, en el mundo, por diabetes. Entonces, calcúlenle cuántos amputados estamos teniendo. ¿Cuál es el problema? ¿Contra qué luchamos? Bueno, luchamos contra problemas genéticos, luchamos contra problemas de autoinmunidad. La inmunidad en un diabético se encuentra disminuida. Tenemos problemas metabólicos. El problema de la glicemia no se maneja correctamente. La aterosclerosis en el diabético, no sé si sepan, pero está mucho más desarrollada que en una persona que no es diabética. Tenemos resistencia a la insulina, porque ojalá y todo se resolviera con que le pongo insulina, pero tenemos resistencia en algunos casos, o en otros hay una disminución de la producción. Entonces no es una cosa que se puede arreglar con un solo evento. Hubo un estudio en Estados Unidos que a mí se me hizo muy interesante y por eso lo traigo, en el que decía que cuáles eran los factores de riesgo en una persona diabética, y los fueron poniendo con puntajes. Entonces, el ser de sexo masculino ya se consideraba de entrada de alto riesgo. La edad, si usted rebasaba los 45 años, ya le empezaban a dar un punto de 60.4. Si es caucásico, 84.4. Si su masa corporal está elevada o es usted obeso, 27.9. La educación. Ellos decían que si la persona que era diabética era un profesionista, aún así tenía 12 puntos. El problema es que nuestra población diabética no es profesionista, la inmensa mayoría. Estamos hablando de campesinos, estamos hablando de obreros, entonces este porcentaje ni lo vemos. El tabaquismo tiene 42.7 puntos. ¿Alguien sabe cuántas personas dejan de fumar después de una amputación? No sé, 5%. Los demás se mueren con el cigarro en la mano. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues mire, si usted tuvo un accidente cerebrovascular, le voy a dar 25 puntos. Tiene usted una retinopatía, 60 puntos. Si es nefrópata, 19 puntos. Y si su creatinina ya rebasa 113 unidades mol por litro, ya es un factor de riesgo. Pero lo importante es, lo que a mí me compete, que si usted se hizo un bypass, ya hay un riesgo. Y si ya lo amputaron, como van a ver al ratito, pues el riesgo se duplica. Esto era lo que yo les mencionaba. Si ustedes se fijan, el señor ya no tiene la extremidad izquierda. Esa extremidad la perdió 5 años antes. Y nosotros logramos hacer una amputación infracondil. Pensamos que se guardó más cantidad de tejido, de articulaciones, que el señor iba a tener algún interés. Pues el futuro del fuerza, una silla de ruedas, porque si no quiso rehabilitarse del otro lado, ahora ¿cómo vamos a rehabilitar a alguien que usa una prótesis diferente en cada pierna? Entonces es importante cuando ustedes decidan un nivel de amputación, no hay que hacerlo ni a lo práctico ni a lo tonto. No que se... Nuestro factor de riesgo es que el paciente presente enfermedad vascular. Tenemos problemas de macro y microangiopatía, que eso es lo que va a venir en la plática posteriormente. Pero tenemos limitación articular. Estos pacientes van perdiendo movilidad y desgraciadamente no lo detectan porque no hacen prácticamente mucho ejercicio. Entonces no se dan cuenta que ellos ya nada más logran alcanzar, subir algunos escalones. Y entonces empezamos a perder que la rodilla o el tobillo se está deteriorando por una enfermedad que se llama de Charcot. Tenemos deformidades óseas. Ustedes han visto dedos martillo o que están caminando con las puntas de los dedos. Y tenemos úlceras previas. Las primeras úlceras cierran conmigo, sin mí o sin con cualquiera de ustedes. El problema es cuando son ya recurrentes. Una úlcera recurrente nos avisa que hay un problema ahí, pero la gente no lo ve. Cerró y con eso es más que suficiente. El pie en específico, ¿cuáles son sus problemas? Úlceras, nos infectamos y tenemos una deformidad. Estos 3 factores son los principales que nos van a llevar a una amputación. ¿Cuáles son los síntomas de un pie diabético a nivel musculoesquelético?
el pie va cambiando de forma. Esto es importante verlo a nivel del zapato. ¿Alguien revisa los zapatos de sus pacientes? La mayoría no, ¿verdad? Pero es importante ver cómo se está deformando el zapato, porque el paciente no lo percibe. Podemos tener, esto es importante, no hay dolor. Por eso es que el paciente no busca ayuda, no le duele. El pie se está deformando, le está caminando con lo que no debe, pero no le duele. Podemos tener problemas de neuropatía en manos, entonces empiezan también con problemas de hormiguea, no tengo sensibilidad. Hemos tenido quemaduras porque un paciente agarró una taza de la estufa y no se da cuenta que está caliente. ¿Contra qué luchamos a nivel musculoesquelético? Artropatías, neuropatías, presencia de callos, dedos en garra o en pie en péndulo. Esto es importante que ustedes lo detecten, porque aunque no lo crean, el paciente considera normal tener los dedos así. Yo no sé si no haya más gente en su casa, pero cuando le dicen, no señor, ¿esto usted cree que es normal? ¿No? Sí. A nivel neurológico, los síntomas es, voy a tener sensación de ardor, hormigueo, dolor, cuando ya penetró mucho el problema. Pero tenemos hipersensibilidad, de tal forma que el paciente va a tener un problema que le llaman en tablero de ajedrez. Aquí no me duele, aquí me duele mucho, aquí no siento, aquí es muchísimo. Eso se refiere a que hay zonas de hipo por hipersensibilidad. Tenemos debilidad motora, hay que checar en qué tono están los músculos. Tenemos disminución de diaforesis, y la de disminución de diaforesis, ¿alguien sabe por qué? El paciente empieza a tener algo que le llaman autosimpatectomía. Entonces la piel se vuelve muy reseca, no suda, no está hidratada, y lo que sigue es que se resquebraja. A nivel de los signos que nosotros vamos a buscar, tenemos que buscar signos sensoriales. A nivel de manos, túnel del carpo. Tenemos que buscar los reflejos, no los busca la mayoría. Y tenemos que ver si hay sudoración, si tenemos problemas de calor, si está fría la pierna, si está hinchada, o si empezamos a tener fístulas arteriovenosas. Estas fístulas son importantes porque es el pleito ahorita con el dermatólogo. Él dice que si hay pulsos es porque todo está bien. No, tú puedes tener pulsos y está totalmente dañada la circulación por estas fístulas. Pero como yo no discuto con clínicos, no es cierto. Difícil decirle a un dermatólogo que se equivocó. Y aquí vienen los dermatólogos que están intentando tener una situación importante en la diabetes. Y bueno, pues el de mi hospital saca ahí su gubia y está amputando en la cama del paciente y sin guantes. Pero esto es lo que tenemos que ver, que dermatología está intentando ocupar un lugar importante que yo creo que no está capacitado. Podemos tener lesiones dolorosas si ya llegó a hueso, pero la mayoría son indoloras. Por eso este doctor puede sacar su gubia no esterilizada, la saca de su bolsa, y le dice al paciente, ¿le duele? Pues claro, el señor lo está viendo, ¿no? Y que dice, pues sí, el diabético le duele con los ojos. Entonces, si ve que le están cortando un hueso, yo quisiera ver si alguno de ustedes dice, no, no me duele. Podemos tener lesiones necrosis o incurables. El incurable va tomando ya un segundo aspecto. Ahorita lo van a ver por qué. Lo importante es que ustedes empiecen a observar que hay colores en la piel que van cambiando. Si ustedes ven un color rojo intenso, no está bien irrigado. Les está avisando que estamos empezando a entrar en problemas de circulación. Han visto que muchos tienen escamas, literalmente. El paciente se queja de prurito, pero el prurito es importante, porque usted, señor, usted se rasca. Es como cuando le dicen a un niño, ¿tú te comiste el pastel? ¿Qué dice el niño? No. El paciente dice, no, no me rasco. Pero uno ve los araños. Entonces es importante explicarle que esa es porque está reseco y hay que lubricarse. Los hombres acostumbran no usar crema, pero aquí es importante. Tenemos infecciones recurrentes, ¿de qué tipo? Pues bueno, tenemos onicomicosis, las uñas generalmente están destruidas. Es un paciente en México que generalmente está muy mal controlado. Y la alopecia ya ni lo digamos, ¿eh? Porque la mayoría de los hombres, señor, ¿usted ya se fijó que se le está cayendo el vello? ¿A poco? Pues ve usted, aquí hay un hoyo, aquí hay 5 pelos. No, no, esto no. Ah, no me había dado cuenta. Aquí sigue, por favor. O sea, son simpatiquísimos. ¿Qué contribuye? Bueno, pues esto, ¿no? Una enfermedad vascular periférica. Les recuerdo que ellos no tienen su inmunidad
adecuada, no la tienen. Y aparte, volvemos al mismo asunto, el pie, que es lo que me trae a mí aquí, yo no he visto un diabético ahorita que no lo destape uno y tenga unas uñas horribles, acartonadas, cortadas al fregadazo. Hay que decirles que hay podiatras, pero hay que orientar al paciente, porque hay pacientes que ignoran esto, aunque parezca como muy esencial. Ellos no saben. Y de remate, como son uñas feas que ningún hijo quiere ir a cortar, pues entonces el señor agarra lo primero que encuentra y se las corta como puede. Y esto no es correcto, porque tenemos una deficiente matriz celular y la uña fea que está el señor intentando arrancarse, pues va a salir igual de fea. Entonces los estadounidenses, que son muy simpáticos, hicieron la regla de los 50. El 50 de las amputaciones son transtriviales o transfemorales. En México, desgraciadamente, todavía son mayores las transfemorales. El 50% de estos va a sufrir una segunda amputación,